buenos días, familia, a todos. Buenos días a todos. Y bueno, nada, continuamos un día más con nuestro estudio y continuamos en el capítulo 23 de Josué. Ya estamos en los dos últimos capítulos de Josué y bueno, vamos al capítulo 23 de Josué y dice así. En este capítulo vemos la exhortación de Josué al pueblo, ¿no? Josué ya estaba para morir, ¿no? Estaba ya en su último momento, ¿no? Y Josué, pues, vemos que en este capítulo, pues, deja también un mensaje, ¿no? A los líderes, ¿no? De Israel, deja un mensaje al pueblo. Y como he dicho, estaba a punto de morir ya, ¿no? Estaba en sus últimos momentos. Y vemos que al igual que Josué, lo vemos que igual que cuando Jacob llamó también a sus 12 hijos, ¿no? Y también pues dijo sus últimas palabras. Y también lo vemos en Moisés, ¿no? Cuando también reunió a las tribus para darle sus últimas palabras, ¿no? Antes de subir al monte Nebo para morir allí. Y ahora lo vemos en Josué, ¿no? Josué, que había sido ese líder, ¿no? De Israel por muchísimos años y bueno, y que los había traído hasta la tierra prometida, ¿no? Y vemos que aquí pues le da un último mensaje, le da un mensaje antes de morir. Y dice así en el capítulo 23. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones, por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Aquí vemos, ¿no? Estos tres primeros versículos. Aquí vemos en estos tres primeros versículos, ¿no? Que Josué reúne a todos los israelitas y les dice, ¿no? Que ya está listo para retirarse. Ya es un anciano, ¿no? Ya es un anciano, pero tiene unas palabras para ellos, ¿no? Y les dice, pues bueno, todo lo que Dios ha hecho, ¿no? Por todos ellos, ¿no? Y es lo que quería, pues, bueno, que nunca se olvidaran, ¿no? Que nunca se olvidaran de lo que el Señor había hecho por ellos, ¿no? Pero dice también, continúa, ¿no? Continúa en el versículo 4, que dice: he aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Mira lo que dice aquí, ¿no? Aquí vemos estas palabras, ¿no? Que le sigue diciendo Josué, ¿no? Al pueblo, ¿no? Ellos, después de cruzar el Jordán, ¿no? Lo que más teme es Josué, ¿no? Bueno, después de hacer frente a los enemigos, ¿no? En esas tierras, de enfrentarse, ¿no? Y a lo mejor, pues, de todas esas situaciones, ¿no? Que tuvieran temor y todo, ¿no? Pero vemos que ellos siempre, espiritualmente, pues estuvieron cerca del Señor. Sabían que Josué sabía que era el Señor, ¿no? Josué reconoce, ¿no? Que bueno, que es el Señor, ¿no? El que les ha dado tantas victorias, ¿no? Pero vemos aquí que después de tanto tiempo, de tantas luchas y tantas guerras, como decía el versículo 1, ¿no? Que después de muchos días, después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, eso es lo que Josué más temía, ¿no? Temía que habían entrado en un momento de descanso, ¿no? Porque, bueno, después de tanto tiempo de lucha, habían entrado en un tiempo de reposo y estaban disfrutando, ¿no? Ya de todo lo que Dios les había dado, de mucha prosperidad, abundancia, ¿no? Y eso era lo que más temía, ¿no? De que pudieran alejarse, ¿no? Podrían alejarse de Dios, ¿no? Porque hay que reconocer que así somos, ¿no? Así somos todos nosotros, ¿no? Esa naturaleza de nosotros, ¿no? Y somos así, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Y a nosotros pues nos pasa lo mismo, ¿no? Ese era el temor que tenía Josué, ¿no? Y el de nosotros, ¿no? Que cuando todo está bien, tenemos mucho, tenemos abundancia, ¿no? Solemos alejarnos de Dios y como si ya no lo necesitáramos, ¿no? Y bueno, y también pues Josué, pues vamos a ver que también advierte al pueblo de lo que ocurriría si se alejan de Dios, ¿no? Si se alejaran. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado, ¿no? También porque como he dicho, pues nosotros cuando estamos por mal momento, tenemos nuestras luchas, nuestras batallas, estamos ahí, ¿no? Pegaditos de Dios y queriendo que Dios nos ayude, ¿no? Como es normal. Pero tenemos que tener cuidado, porque cuando usted que me escucha, bueno, y para todos, ¿no? Y para mí, ¿no? Podemos entrar en ese tiempo, ¿no? De que cuando ya todo va bien, nos relajamos, ¿eh? El Señor nos ha llevado a, grandes victorias y luego podemos alejarnos de Él, ¿no? Como Josué le estaba diciendo al pueblo, ¿no? Que no quería, ¿no? Que tuvieran cuidado de que ese reposo, ¿no? Los llevara a olvidarse del Señor. Dice continuamos leyendo, ¿no? Dice el versículo, a partir del versículo 11, ¿no? El 10 dice que un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis
a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabéis que el Señor vuestro Dios no seguirá expulsando entre vosotros estas naciones delante de vosotros, sino que os serán como lazos, trampa y azote para vuestros costados, y espinas para vuestros ojos, hasta que desaparezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Aquí vemos, ¿no? Hasta el versículo 13, ¿no? Vemos que Josué hace una advertencia clara, ¿no? Si los hijos de Israel no amaban a Dios ni le obedecían, vemos que su juicio caería sobre ellos, ¿no? Y el mensaje de Josué era claro. Aquí vemos que el mensaje de Josué era muy claro, ¿no? Dice el versículo 14, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos como he dicho, ¿no? Vemos esa advertencia clara, ¿no? Que las consecuencias, ¿no? De esas consecuencias, ¿no? De no obedecer a Dios, ¿no? Vemos vemos la fidelidad de Dios, ¿no? En ese cumplimiento de sus promesas y de sus bendiciones, ¿no? De sus bendiciones. Había un pacto con Dios, ¿no? Y vemos que bueno, en las palabras fueron claras de Josué, ¿no? Que si ellos, bueno, podían tener un rechazo, ¿no? Total del Señor, ¿no? Un rechazo total del Señor por irse a los otros dioses, ¿no? Vemos como aquí Josué exhorta, ¿no? De que, bueno, de que tenemos que ser fieles, ¿no? A Dios, tener mucho cuidado, ¿no? De tener mucho cuidado de no juntarnos, ¿no? Con el enemigo, ¿no? Cuando hacemos ese pacto entregamos nuestras vidas a Dios, ¿no? Josué les recuerda y nos enseña también a nosotros, ¿no? De que nosotros siendo hijos de Dios, ¿no? Tenemos que tener claro de que solamente le servimos a un Dios y tener esa fidelidad con Dios, ¿no? Porque Dios es fiel y nosotros tenemos que rechazar toda idolatría, ¿no? No honrar a otros dioses, ¿no? Como Josué les enseña aquí al pueblo, ¿no? Porque así como Josué enseña al pueblo, ¿no? Y advierte, ¿no? Al pueblo de ese terrible, ¿no? Porque luego vienen las consecuencias, ¿no? Y Josué, así el Señor nos enseña también a nosotros, ¿no? De que no nos relajemos, ¿no? De que no nos relajemos porque, como hemos dicho, esa naturaleza humana de nosotros nos lleva a que cuando estamos bien nos alejamos de Dios. Y claro, y el mundo, pues, hoy en día el mundo
nos ofrece tantas cosas, ¿no? Que nos llama la atención con tantas cosas, pues que es muy fácil, ¿no? Ir alejándonos del Señor, ¿no? Y, y claro, entonces pues vemos que eh, aquí vemos que el Señor nos advierte, ¿no? De que tenemos que permanecer fieles a Dios, ¿no? Y, y así como Josué, ¿no? Tenemos que, así como Josué le dice al pueblo, ¿no? También nos dice el Señor a nosotros, ¿no? El Señor nos dice que ese llamamiento, ¿no? Que Josué le está haciendo al pueblo, que nosotros también hagamos ese esfuerzo, ¿no? Por obedecer fielmente a todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Nosotros también tenemos que obedecer y ser fieles a Dios, ¿no? Nosotros tenemos que ser también, nosotros como líderes, también como líderes de Dios necesitamos ser cuidadosos, ¿no? Y como líderes, ¿no? Y advertir a la gente también que permanezcan fieles a Dios, ¿no? Que permanezcan fieles a Dios. Así como Josué fuese líder, nosotros somos líderes y tenemos un pueblo al que cuidar, ¿no? Y que nunca se alejen del Señor y que podamos ser fieles. Esa es la advertencia, ¿no? La exhortación de Josué al pueblo que el Señor nos hace también a nosotros, ¿no? Y, y bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, ¿no? Y vamos a ser fieles, ¿no? A nuestro Papá Dios y más viviendo en el mundo en que vivimos, que vemos que eh, estamos viviendo los últimos tiempos y bueno, y se avecina, como yo digo, una gran tormenta, se avecina una gran tormenta y ahora es cuando más tenemos que estar pegaditos de Dios y porque las consecuencias, como he dicho, pues pueden ser terribles, ¿no? Y bueno, vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades, Señor, a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Papá de los cielos, porque tenemos muchas razones por las que darte gracias, Señor. Porque tú nos has sacado de muchas situaciones, Señor. A veces veníamos de muchas luchas, de muchas guerras espirituales, Señor, pasando por malos momentos. Pero tú, Papá de los cielos, nos has sacado siempre, Señor, adelante. Tú siempre nos has sacado adelante, Papá. Hemos pasado por muchas pruebas, Señor, pero hemos visto tu fidelidad, Señor. Así como tú has sido fiel, Señor, como leemos en tu palabra. Con tu pueblo también eres fiel con nosotros, Señor. Gracias porque tú cuidas de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples todas tus promesas, Señor. Pero también dice tu palabra que si desobedecemos, las consecuencias son terribles, Señor. Y te damos gracias, Papá de los cielos. Sabemos que estamos viviendo los últimos momentos, amado Dios. Pero te damos gracias, Señor. Queremos estar pegaditos a ti, Papá. Gracias, Señor, por advertirnos por estas palabras, de que no tenemos que alejarnos de ti. Gracias, Señor, por comunicarnos, Señor, por tu palabra, que trae vidas para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro corazón, nuestra mirada tiene que estar puesta en ti. Te damos gracias, amado Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, de esta familia, papá. Gracias por sus vidas, por sus hogares, Señor. Que ellos puedan tener sus corazones, Señor. Que sus corazones te sigan perteneciendo, papá. Gracias, Señor. Enséñanos a ser fieles a ti, hermoso Rey. Porque necesitamos, Señor, ser cuidados de ti, papá. Enséñanos, Señor, cada día para llevar tu mensaje, papá, a todas las personas que te necesitan, Señor. Enséñanos, Señor, que cada día nos tenemos que esforzar, papá, y obedecerte fielmente, Señor. Gracias, papá. Obedecerte, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, amado Dios.
Enséñanos cada día a ser unos buenos hijos obedientes, Señor, a cumplir cada palabra de de tus mandamientos, Señor, a obedecerte, papá. Porque es fácil, Señor, en un mundo donde la tecnología, donde avanza tan rápido, Señor, donde vemos que el mercado avanza tan rápido, Señor, que nos quieren volver, Señor, y alejarnos de ti, papá. Pero te damos gracias, Señor. No permitas, amado Dios, que este mundo nos aleje de ti, Señor. Yo te doy gracias, papá de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias. Y que tú derrames y abras las ventanas de los cielos y derrames, Señor. Y derrames hasta que sobreabunde, papá. Hasta que estén llenos, Señor, nuestros hogares de tu presencia, Señor. Que tú abras las ventanas de los cielos, papá. Y vemos que nada falta, Señor, en nuestros hogares, Señor. Y te damos gracias, papá, porque vemos cada día tu prosperidad, Señor. Vemos cada día que tú has sido fiel, Señor, y eres fiel con nosotros. Gracias porque tú nos has prosperado, Señor. Cada día vemos tu fidelidad, amado Dios. Cada día estamos viendo tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, papá. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, querida familia, Dios me los bendiga. Y bueno, que pasen un feliz lunes. Y bueno, y nada, a seguir obedeciendo al Señor y no alejarnos de Él. Bueno, Dios me los bendiga y nada, que pasen un feliz lunes.